Bienvenidos a Palco a Debate. El día de hoy el tema es el béisbol, así tan general y tan particular. Y concretamente nos iremos al béisbol de las Grandes Ligas, en donde haremos un repaso de los actuales campeones, los Astros de Houston, y qué pasa con equipos como los Yankees, los Dodgers, los Medias Rojas, los equipos tradicionales. ¿El béisbol se sigue jugando a billetazos o hay equipos que han logrado encontrar un sistema o una forma de juego? ¿Qué pasa con el béisbol, el de fantasía, que ya casi no se ve? Todo se da a base de jonronazos. Comentaremos de esto y también de los reglamentos y de las leyes del béisbol, en donde no se mide igual a uno o a otro pelotero. Y me refiero al tema de de la famosa época, le llaman época dorada de los jonrones. Yo le diría que la época de los anabólicos esteroides, o el caso de Pete Rose, marginado, siendo el beisbolista más exitoso en las Grandes Ligas. De esto y más, si le parece, acompáñenos. En este momento vamos a arrancar Palco a Debate y el tema, el béisbol. Les llamaban M&M cordialmente. Fueron compañeros en los Yankees campeonísimos de 1960 al 66. En 1961 tuvieron la osadía de intentar romper el récord que la afición no quería que se rompiera. Después de 34 años, el récord de Baby Ruth era el récord de los jonrones, el del consentido, el del bambino, el que construyó el Yankee Stadium. Bueno, lo retaron los dos. Fue una temporada de carreras parejeras, el tercero y el cuarto bat del equipo de los Yankees de Nueva York. Finalmente, llegaron a 54 home runs y faltaba todavía un poco más de una semana para terminar la temporada. Mickey Mantle y Roger Maris. Mickey Mantle entonces tiene una lesión en la cadera, se hace a un lado, y Roger Maris rompe el récord de Baby Ruth en 1961 en el último partido. La gente rechazó el récord, esto es increíble. Y bueno, pues aparece en los libros de récords con un asterisco porque lo hizo con un partido más, en una temporada que era un poco más larga que la del Bambino de Oro, Baby Ruth. ¿Con qué lo podemos comparar? Bueno, los Yankees de hoy con Aaron George y con Stanton están siendo esos tercero y cuarto bat que nos recuerda a aquellos Yankees de los 60. Pero en el camino apareció la época de la hipocresía, la época de los años 90, en donde el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas hizo como que no veía, hizo como que le hablaba a la Virgen por el otro lado. Y aparecieron entonces los grandes bateadores, los grandes jonroneros. Se rompió la marca de Roger Maris 37 años después, y lo hizo Barry Bonds. Cuestionado siempre Barry Bonds, Sammy Sosa, con quien estuvo peleando ese récord, la pelota creo que se vende en $30,000. Y después, bueno, pues aparecen tantos otros, Mark McGwire, José Canseco, que habían hecho ese 3-4 también en los Atléticos de Oakland. Al final del camino se queda el récord de Roger Maris, se queda el de Mickey Mantle, se queda sin duda el récord de Barry Bonds sin asterisco. Resulta que para el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas aquello fue un accidente y por lo pronto Barry Bonds es el máximo jonronero de todos los tiempos, a pesar de que muchos levantemos la ceja. Bueno, pues este es con lo que arrancamos nuestro programa el día de hoy. Este es béisbol, el béisbol de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas, y ya tocaremos algo de Liga Mexicana en otra ocasión. Pero quiero presentar a mis compañeros en la caja de bateo, si les parece. Comenzamos con Osvaldo Anaya. Bienvenido. Claro, sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues estos Yankees de claroscuros en este año, que prometía ser para ellos el arranque de otra vez una dinastía, pero vamos a ver cómo cierran la temporada. Y bueno, pues Isaac Samá, te agradezco muchísimo otra vez. Aficionado práctico, dicen en los toros, ¿no? Pero aficionado práctico también, porque te sabes todo, juegas todos los fantasies, estás pegadísimo en el béisbol de las Grandes Ligas, en la NFL también. Bienvenido otra vez. Alfredo, compañeros, muchísimas gracias. Ya extrañábamos este gran lugar. Y bueno, vamos a platicar muchas polémicas también en este programa del béisbol. Lo mismo Julio Romero, compañero de muchísimas, mejor no las decimos, no, cuántas batallas juntos, Julio, en muchísimos eventos, pero pegadísimo al béisbol también, es uno de tus fuertes, de tus deportes favoritos, ¿no? Sí, así es, Alfredo, Osvaldo, Isaac, amigos de Canal 11, pues muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, y empiezas con un tema polémico. Dicen que la vida es cíclica
Y efectivamente, es cíclica. Mantle, Maris, posteriormente Sosa y Barry Bonds y Maguire, ¿no? Entonces todo parece que la historia se repite en Grandes Ligas. Fíjate que este es un tema, ¿no? Cuando contra la naturaleza, ¿no? Yo recuerdo cuando Mark Maguire, que por cierto hoy trabaja como coach, además es muy buen coach, Mark Maguire y José Canseco con su hermano gemelo, los dos, pero tronadísimos. Son los únicos en el planeta, bueno, no, Hulk, tendríamos que poner a Hulk también. Los únicos en el planeta que cuando llegan a los 30 años fortachones, llegan a los 42, 43 más fortachones, ¿no? Pero el comisionado decía que no, que pues era un crecimiento natural de los dos, ¿no? Al final de cuentas, bueno. Pero Mark Maguire y José Canseco. Y después la batalla entre Sammy Sosa y Barry Bonds, que por cierto, Barry Bonds acaba de ser homenajeado por los Gigantes de San Francisco, retirando su número. Pero esos récords, Julio, la gente lo seguíamos y lo seguíamos y lo seguíamos. En cambio, en la época en que Roger Maris y Mickey Mantle peleaban por romper el récord del mítico Baby Ruth, la gente no quería que se rompieran esos récords. Lo que pasa es que entramos a una etapa de mercadotecnia, ¿no? Para 1998, el béisbol de las Grandes Ligas no pasaba por su mejor momento y algo necesitaba para revivir y de nueva cuenta ser el deporte nacional en los Estados Unidos, y qué mejor que una rivalidad de cuadrangulares. Entonces, pues nos hacemos de la vista gorda. No estaba tan reglamentado el tema de los esteroides o de las sustancias prohibidas, vamos a ponerle así, y se encuentran con esta realidad de Sammy Sosa, Maguire, Canseco, se mete ahí posteriormente Barry Bonds. Pues qué felicidad, ¿no? Porque no solamente los Estados Unidos voltearon de nueva cuenta los ojos al béisbol, sino México, Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua. De nueva cuenta el béisbol volvió a estar en boca de todos. Porque de los 90 para acá, Osvaldo, de los 90 para acá, resulta que son los latinoamericanos los que están pues partiendo el queso, ¿no? Son los jugadores latinoamericanos, son los que dominan. Prácticamente no hay equipo de Grandes Ligas que no tenga latinoamericanos exitosos. A mí me gusta también mencionar a los mexicanos, porque se nos dice que predominan los brazos, pero también tenemos cañoneros. Ahí está Cristian Villanueva pegándola durísimo, ha tenido el mejor inicio de temporada en cuanto a jonrones que ningún otro mexicano. Y bueno, pues Más allá de Vinicio Castilla, por ejemplo. Sí, mejor que Vinicio Castilla, que Rubiel Durazo. O sea, en cuanto al número de jonrones conectados, en menor cantidad de partidos. Y bueno, pues ahí también viene Luis Urías, también es un chico sorprendente, ¿no? Tan poca edad y bueno, ya todo el camino que tiene recorrido en las ligas menores, le dan una oportunidad con los Padres de San Diego, se trajo a toda su familia de Magdalena de Quino para que lo vieran a debutar, y que va pegando hits y ya pegó hasta su primer cuadrangular y bueno, fue una semana de locura para él. De martes debuta y el viernes pega su primer cuadrangular y ahí va. Y lo que venga para adelante. Aquí habría que atribuir esto a la especialización, ¿no, Isaac? Que ahora hay especialistas en todo, hasta estadios especiales para pitchers, estadios especiales para bateadores. Y quizá los bateadores mexicanos que han jugado en Denver, no solamente mexicanos, se han beneficiado de que la pelota vuela más y que el estadio está hecho para jonroneros. Sí, totalmente. Hay estadios como Fenway Park, ¿no? En donde la puedes volar padrísimo. Fenway Park en Boston. Exacto, el estadio de Boston de los Medias Rojas. Y bueno, retomando un poquito el tema de los Yankees, una temporada fantástica en donde sí se les ha complicado mucho, pero su novena, al menos todos los jugadores de los 9 titulares, tuvieron 10 home runs en la temporada o más. Pero si vemos y si analizamos la tabla de los hombroneros de esta temporada, Stanton y Aaron Judge no son los que están. Ninguno está para arriba. Pero como equipo, Yankees sí está arriba. Esa es la paradoja. A final de cuentas, decía George Girardi, el manager de los Yankees, hasta antier, ¿sí? Decía, lo único que no me gusta de este béisbol de hoy, y mira que él lo vivió como manager y seguramente podrá regresar, es la especialización. Son demasiado especializados. Ahora tiene que ser las 8 columnas de un periódico de deportes es porque algún pitcher lanza las 9 entradas, Julio. Sí, eso ya es muy raro en el béisbol, ¿no? Está el abridor, que por lo regular trabaja 5 o 6 entradas. Están los preparadores, que van en la 7ª, en la 8ª.
todos trabajan una sola entrada y el cerrador. Pero esto no es nuevo, ¿no? O sea, tenemos a un Mariano Rivera, hablando de Yankees, tenemos un Trevor Hoffman, ¿no? Con los Padres de San Diego. Y yo te decía que el béisbol es cíclico, ¿no? Y si algo necesitaba el béisbol de las Grandes Ligas, que lo tiene ahora, es justamente el némesis de los Yankees, que es un gran equipo que en cualquier otra división hubiera sido líder, pero se encuentra con las Medias Rojas de Boston. Un equipo a lo mejor no con grandes cañoneros, pero con una buena dirección muy sorpresiva de Aaron Boone y con un Mookie Betts que está derechito para ser el jugador más valioso, ¿no? Entonces, esta rivalidad, bueno, le ha venido impresionante a esta temporada en Grandes Ligas. Pero estamos al tema de los especialistas. Hace, ¿qué será? ¿En los 80s? ¿En los 70s? En los 80s, ¿no? Aurelio López. Le decían el buitre de Tecamachalco, un pitcher impresionante. Hoy hubiera cabido como el gran taponeador. Pero entonces él lanzaba la sexta y la séptima y le dejaba el juego listo a otros, que eran los que finalmente cobraron más que él, ¿no? Era además un romántico del béisbol, pero en los Tigres de Detroit, ¿no? Sí, es una cuestión también de estrategias, ¿no? Estás fijándote lo que hace el equipo rival para acomodar tu roster de manera que se empalme y pues, tengas una ventaja competitiva, ¿no? Pero sí, o sea, ya pitchers que se van toda la ruta o que bateen, solamente Shohei Ohtani actualmente, ¿no? Son entre los pocos, ¿no? Shohei Ohtani, vamos a decirlo, es un rarísimo bateador, pero también es pegador y que está jugando en California. Claro. Entonces, para complementar todo esto. A ver, antes de que nos vayamos a la pausa. Hace unas semanas el béisbol de Grandes Ligas, un umpire de repente se detuvo y salió y fue con un jugador, con un pitcher, y le dijo, a ver, no, que como cuando yo estaba en la escuela, a ver, el acordeón, no, le prometo que no, y te lo comías, ¿no? Yo, a ver, no fue el primo de un amigo, yo sí me comía acordeones, digo, Lexer. Bueno, él saca de la bolsa una mica dice, pues es que no se vale. Y se lo recogen, y se lo incautaron, y lo castigaron. En cambio, los jardineros sí lo pueden traer para saber el tipo de bateador. Es decir, no te puedes aprender a todos los jugadores. A ver. Bueno, este caso es muy particular, porque justamente ese día por la noche hubo reunión en la oficina de Major League Baseball y se descubrió que no hay ningún impedimento para que un pitcher pueda tener exactamente un acordeón de cómo tiene que picharle a su siguiente enemigo. O sea, digamos que sucedió, como no sé si recuerden, lo que fue hace muchos años la jugada de los tiempos perdidos. ¿Cuál fue esta? La revirada a segunda. La primera jugada que se reviró a segunda, así se le llamó la jugada de los tiempos perdidos, los umpires no supieron qué hacer. Y aunque había sido out, lo marcaron como safe, porque jamás se había dado antes en la historia de Grandes Ligas una revirada de un pitcher volteándose y tirando a segunda. Es lo mismo que sucede ahora. No hay un impedimento para que un pitcher pueda sacar un acordeón sobre cómo lanzarle a su siguiente. Ahora, antes de irnos a la pausa, coincidieron dos cosas en donde los árbitros se quedaron lelos, perdón la palabra. Una, en el US Open, hacía tanto calor que una jugadora se quita la playera, traía ya su corpiño deportivo, se quita la playera a un ladito de la cancha porque la traía al revés. Y entonces la sancionan. Y después, al día siguiente le dicen, discúlpame, no te debíamos de haber sancionado. Y ocurre el mismo día del acordeón. Quiere decir que no es tecnología, quiere decir que las reglas todavía tienen pues, esos claroscuros, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa, regresamos. Este es el béisbol. Y bueno, pues estamos de regreso. Efectivamente, béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué harían las Grandes Ligas si los Yankees, los Medias Rojas de Boston no estuvieran en la misma división? Que se enfrentan en muchas ocasiones. Son los clásicos y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Y sigue siendo una carrera de unos contra otros. Hace poco Roger Federer y Rafael Nadal dijeron, Rafa Nadal dijo, yo no sería lo que soy si no fuera por Roger Federer y mi rivalidad. Y Roger Federer le contestó igual. ¿Qué sería? Novak Djokovic dice, yo no hubiera regresado si no es porque estaba ahí Rafa Nadal y Roger Federer que ya habían regresado. ¿Qué sería entonces sin esta rivalidad? Rivalidad que no se ha dado, por ejemplo, pues yo no recuerdo otra rivalidad en Grandes Ligas de ese tamaño. Se está tratando de inventar la de los Astros y Atléticos, pero como que medio submarina, ¿no?
Sí, hay que recordar que los Astros también no llevan tanto tiempo en esa división, entonces apenas se va cuajando, ¿no? Pero unas rivalidades que podrían ser similares, la que tienen los Gigantes de San Francisco con los Dodgers, pero ninguna le llega a lo que es los Medias Rojas de Boston con, como bien lo comentabas, los Yankees de Nueva York. Si vemos, y nos regresaríamos, me acabas de dar una gran idea, ¿por qué los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles tienen esa rivalidad? Y muchos irían con la finta y dirían, pues porque están en California, porque por mucho tiempo fueron los únicos ahí de California. Yo le diría que nos tendríamos que regresar al béisbol en blanco y negro, al béisbol cuando apenas empezaba la televisión, cuando en 1954, 55, las grandes ligas se dan cuenta que son las ligas de color, le llamaban las ligas negras, donde solo jugaban jugadores de raza negra y latinos, porque se les prohibía jugar en las grandes ligas, pero esto es otro tema que estaremos. Entonces, los Gigantes de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn. Y entonces los enviaron a California porque había el avión, ya te podías viajar en avión, te hablo de los mediados de los 50. Y entonces la rivalidad que trajeron o que importaron desde Nueva York, Gigantes y Dodgers, se la llevaron a California, pero a 600 kilómetros uno del otro. Claro, no, y sigue existiendo esa rivalidad. Es una lástima que uno tenga que eliminar al otro, al parecer, pero bueno, lo que comentabas hace un rato de los Yankees, este equipo yo creo que si no es esta temporada, la que sigue va a ser el dominante. Tal vez no estén individualmente en el rubro de jonrones ninguno hasta arriba, pero como equipo es impresionante. Están a punto de romper, o bueno, de alcanzar el récord de 264 jonrones de un equipo en 1997 por los Marineros. Y bueno, sería, si no llegan más allá, si no llegan a playoffs, si no llegan más allá, pues sería un consuelo importante, ¿no? Que habla de el poderío que está bien distribuido en su line-up, ¿no? ¿Tú piensas que sí está bien distribuido? Es decir, por ejemplo, tenemos en Chicago, sería una rivalidad natural, aunque de dos ligas diferentes, los Cachorros y los Medias Blancas. Pero ni Cachorros ni Medias Blancas llegan, ¿no? Siempre son, por ahí llegó alguna vez y ahí se rompió la maldición del otro. ¿Cuántos años habrán pasado que había una maldición? Y otra vez ya regresó, pues o sea, dentro de 80 años volveremos a ver otros Cachorros de ese nivel u otros Medias Blancas, Isaac. Los Cachorros tienen una división complicada, en donde está también un equipo como los Cardenales de San Luis, que siempre es un equipo que batalla muchísimo. Y bueno, también los Medias Blancas, y ya en esta temporada por lo menos, ¿no? Y bueno, esperemos que tengan otra vez algún entrenador que los pueda impulsar mucho más para que de esa manera puedan seguir teniendo esos éxitos, que nada más fue como el burro que tocó la flauta una vez y ya, ¿no? Pero yo creo que en esta mesa no estamos para esperemos, ¿no? Estamos para ver, vamos a ver datos duros, porque al final de cuentas, sí, a billetazos se han armado muchos equipos, pero entonces regresas a los Astros de Houston, sí es cierto, tiene a Justin Verlander, que es la joya de su corona, este gran pitcher, que lo traen, lo ponen y funciona a base de billetazos. Pero es un equipo cuya nómina no está tan cargada y sin embargo se ha hecho un equipo. Uno pensaría que el béisbol, y Julio, tú que conoces mucho, que lo has jugado, uno pensaría que el béisbol, al ser el pitcher contra el bateador, y luego viene pero el bateador se fue a segunda, y luego viene el otro, es un deporte de equipo en donde, platícanos mucho de eso. No, bueno, es parte de el mal llamado, hablando de lo que es las Medias Blancas de Chicago. Bueno, ellos pagaron su deuda con Ozzie Guillén, justamente ganando una serie mundial con lo que, en mi muy particular punto de vista, es el mal llamado béisbol chiquito, que es bateo y corrido, toques de bola, que ya es rarísimo verlo en grandes ligas, pero con eso ganan las Medias Blancas de Chicago un título. Pero te voy a revirar de lo que decía Girardi, el manager de los Yankees, insisto, hasta hace poquito decía, qué pocos equipos utilizan el talento del béisbol de fantasía, que ahora se llama de fantasía, tú lo describes como béisbol chiquito, es decir, el bateo y corrido, el hit and run, las fintas, ahora es a base de toletazos, todos batean, y a los 9 en el line-up, incluido el pitcher, se le da oportunidad de batear, ya no hay aquel especialista en robo de bases, es decir, ese béisbol, ¿y por qué entonces tanto éxito del béisbol actual? Bueno, porque a final de cuentas tocabas el tema de los Astros de Houston, los actuales campeones. El tema de los jugadores latinos. Ese es el punto aparte. Como no son muy grandes, bueno, tienen a José Altuve,
que es el más chaparrito de todas las grandes ligas, pero es un cañonero impresionante. Pero defensivamente hablando con Carlos Correa son una dupla impresionante y esa picardía que le llaman que solamente los puertorriqueños, los dominicanos, los mexicanos, los venezolanos, el gringo no lo tiene. Y entonces de repente en Houston se dan cuenta que por ahí pueden ser efectivos. Agrégale a Dallas Keuchel, ¿no? Un gran pitcher que tienen los Astros y es un béisbol bien atractivo que es en equipo antes que el home. Que yo, a ver Isaac, tu punto de vista, yo diría que es la excepción de la regla, no la regla misma. El jugar el béisbol de bateo y corrido, el jugar el béisbol de sacrificio, el jugar el béisbol de sacrificarte por el equipo, e incluso en lo que el manager te ordena, el béisbol de las señales estas que ya hasta parecen, ya te dan risa, ¿no? Sí, justo me quedé pensando ahorita, yo me quedo con un poco de las dos partes. Lo que estaba platicando Julio y lo que tú estabas platicando de la parte de la estrategia es súper interesante, ¿no? Y es un poco lo que hace Houston. Houston tiene una, digamos, cantera impresionante de jugadores muy latinos que fueron creciendo poco a poco. Y por otro lado, también tienen la parte estratégica, en donde copian un poquito la filosofía de Billy Beane, que es el que inventa Moneyball de la historia de los Atléticos de Oakland. Y posteriormente también esa llega a ser campeones a los Medias Rojas en los 2 títulos que tiene Boston, con Theo Epstein, que también es el gerente general de ahí. Entonces copian un poco el modelo y lo complementan con los jugadores. Ya no nada más agarran jugadores que a lo mejor iban a jugar nada más como un rol y empiezan a hacer un equipo. Y es por eso que se ha hecho tan exitoso. La temporada pasada campeones y esta temporada también han tenido una muy buena, pues una buena temporada también. Yo, aunando a esto, porque yo insisto, los Astros de Houston para mí, son la excepción a la regla, porque no son la mayoría de los equipos. Durante muchísimos años las grandes ligas se jugaron en este plan de equipos. Claro, estamos hablando que era rarísimo que un jugador se moviera tanto. Es decir, es como en el fútbol ahora. Es muy difícil aprenderte los nombres de los jugadores o del equipo. Habla del Real Madrid, habla del que quieras, porque hay una gran rotación de talento. Y en el caso del béisbol es igual. Este estaba aquí y ahora está acá, ahora lo traes para acá, y ahora es agente libre, y ahora se sube y ahora se baja. Quizás sea por eso. Pero la mayoría de los equipos siguen el otro sistema. Me llamó mucho la atención hace un rato, no recuerdo las fechas, pero cuando Roberto Osuna, el relevista mexicano metido en problemas, pero afortunadamente ya de salida, que estuvo con Toronto, 23 años de edad, y que tiene ya más de 100 salvamentos, cuando enfrentando a los Atléticos de Oakland, en un partido de un fin de semana de hace unas semanas, enfrentando a los Atléticos de Oakland, le entregan la bola para cerrarlo. Es el cerrador, ese de la 9ª entrada. Había llegado a los Astros de Houston, perdón que me extienda, llegan en un cambio del último día de los cambios y no lo estaban utilizando como cerrador y él estaba medio fastidiado hasta que le dan el rol para cerrar. Cierra ese partido con un ponche, un roletazo y uno a los jardines y salen, como es la costumbre, el equipo que gana, porque además estaban en casa, salen todos a saludarse, el dame 5, ¿no? El give me 5, como dicen ellos, y a Roberto lo dejan atrás y van todos. Y en eso Altuve, y estamos hablando de un jugador que es uno de los 9, pero tú lo acabas de mencionar, el gran líder, él se separa del grupo y sale, porque la toma está así abierta, y va y busca a Roberto Osuna y le dice así, y lo trae, digamos, al timba, a la bolita de los jugadores, ¿por qué él había cerrado el partido? Ese pequeño gran detalle para mí se llama trabajo en equipo, porque es un recién llegado, ¿no? Y además tocas un punto importante, es decir, hablaba Isaac de Theo Epstein, ¿no? Que es el gran genio que le quita la maldición a las Medias Rojas de Boston y le quita la maldición a los Cachorros de Chicago, ¿no? 108 años de no ganar un título, llega Theo Epstein y empieza a armar al equipo y son campeones. La directiva de los Astros de Houston se da cuenta que para el final de temporada les hace falta un cerrador. ¿Quién mejor que Roberto Osuna, que está, obviamente, por sus problemas de violencia familiar, cumple su castigo que le impone las Grandes Ligas, 75 juegos, que le va a costar mucho trabajo regresar en Toronto, ¿no? Por todo lo que extrabeisbolísticamente trae Roberto Osuna? Se da perfectamente cuenta Houston que les va a hacer falta un cerrador y aún con todos sus problemas, porque todavía no terminaba de cumplirlos, cuando lo contratan. Y entonces es como el niño nuevo que llega a la escuela.
¿no? Empezado el segundo semestre. Cómo incorporarse con las actuaciones que tú mencionas. Esa, si no mal recuerdo, fue de 5 o 6 lanzamientos la novena entrada. Se acabó el asunto, pero además con una pelota con mando, una pelota con poder, porque no se trata nada más de cerrar un juego y tener a todos en la angustia de si salvas o no salvas. No, Roberto Osuna se sube a la loma y con 6 lanzamientos se gana a los Astros de Houston. Nos vamos a hacer una pausa, sé que vamos a regresar con este tema. Pero a mí me recuerdan las caricaturas, ¿no? Cuando pone el guante aquí, resulta que el pitcher tira una de esas como de no sé cuántos kilómetros por hora y sale un mito, ¿no? Al primer lanzamiento dije, ¿dónde está el humo, no? ¿Dónde está el humo de ahí, del guante? O que se quedó la mano del catcher pegada en el guante, ¿no? De la velocidad que trae y de la efectividad. Nos damos una pausa, regresamos. El béisbol. Y bueno, estamos de regreso. Isaac, tranquilo, tranquilo. ¿Qué nos querías decir, Isaac? Ya lo quería sacar, me cae. Sí, gran contratación la de Osuna. Si nos vemos la parte también monetaria, espectacular, ¿no? Por $1,396,000, que es lo que le están pagando este año. Los Astros de Houston se hacen de un pitcher que para mi gusto, ahorita en las grandes ligas es un cerrador top. Y además de eso, también tiene 23 años. Por $1,300,000. Se hacen de un pitcher espectacular, sí, con muchos problemas extra diamante, pero de alguna manera también una contratación espectacular. Cayó parado, ¿no? Con el campeón. Pero no hay casualidades. Yo creo que a esos niveles no hay casualidades. Hay fracasos, pero no hay casualidades. Es decir, que los Astros digan, pues tráetelo, porque vamos aquí a papachar. No, tráetelo y le dicen, a ver, en el momento en que Roberto Osuna llegó al equipo de los Astros de Houston, llega el primer día, primero, segundo, y del día anterior, Justin Verlander, líder, capitán del equipo, este gran lanzador, cuyo nombre simplemente te dice, aquí soy yo el que habla fuerte, dice, antes de cualquier cosa nos vamos a encerrar sin el manager y vamos a platicar con él. Y si nos convence, adelante. Estás hablando del equipo. Entonces no hay casualidades, insisto. Puede que haya contrataciones fracaso, como hemos visto mucho. Las hemos visto, bueno, tu tema de la NFL, que ya lo platicaremos. Ahí hay muchísimos fracasos. Simplemente, hello, Cafés de Cleveland, hola, ¿cómo están? Con tantos que han quedado, tantos que han quedado ahí. Pero no hay casualidades en este caso, en este y en muchos otros casos, ¿no? Así que, bueno, dicho lo anterior, ¿les parece? Preparamos una cápsula en relación a ver, se mide la justicia en las grandes ligas de béisbol que dicen que es el deporte perfecto. ¿De verdad, el librito es un balance o se carga para un lado o para otro? ¿Les parece? Vamos a verla. El béisbol, y voy a recurrir otra vez a la frase extraordinaria de aquel gran Buck Canel que decía, el béisbol es un deporte perfecto. Se juega con pelota redonda, pero te la venden en caja cuadrada. No hay un deporte como el béisbol en exactitud de números. Se mide todo y todo se compara. Y dicen que lo que no es medible no puede ser juzgado. A final de cuentas, el béisbol es el deporte casi perfecto. Se puede estar en un equipo perdedor, absolutamente perdedor, y ser el jugador más valioso del béisbol precisamente porque los números te avalan. O el pitcher, puede ser un gran pitcher o un gran salvador de juegos en el relevo, pero tu equipo puede ser perdedor, esto no importa. Esta es una virtud en el béisbol, pero esto es el béisbol de cancha. Fuera de la cancha no se mide con la misma vara. Y me explico. Pete Rose, el máximo hitero, y permítame la expresión porque es muy beisbolera, de todos los tiempos en las grandes ligas, 4,256 hits. En, pues, ¿qué le puedo decir? 3,560 juegos. Nadie jugó tantos partidos como Pete Rose y nadie pegó más hits que Pete Rose. Esto lo haría, sin duda, ni preguntar, tendría que estar en el Salón de la Fama, tendría que ser uno de los beisbolistas más reconocidos de siempre, de todos los tiempos, pero, bueno, ¿contra qué lo vamos a comparar? Primero, los 4,256 hits de Pete Rose contra el segundo. ¿Y quién es el segundo? El segundo es Ty Cobb, 4,169. Fea usted la diferencia, además de 150 hits, y de aquí a que alguien llegue a alcanzar a Pete Rose, dicen que los récords están para ser superados, pero hasta hoy Pete Rose, este es un récord de los 80s. Nadie lo ha superado. Está fuera, está castigado del béisbol. ¿Por qué?
Bueno, él fue gran jugador con el equipo de los Rojos de Cincinnati, uno de aquellos grandes de la máquina roja de Cincinnati. Luego pasó a los Phillies, en donde hizo también muy buenos números, y luego ya se perdió en los Expos de Montreal. Pero como manager era igual de fuerte, igual de tosudo y sobre todo igual de inteligente que como jugador. Solamente que estando como manager apareció su vicio por las apuestas y apostaba en los deportes. Muchos dicen que en el béisbol se le llegó a comprobar. Hay quien dice que apostó contra su equipo, eso nadie lo llegó a comprobar. Pero el comisionado del béisbol lo castigó de por vida. Han pasado ya muchos años, de 1986 a la fecha. El Juego de Estrellas del 2015 le rindió un homenaje porque fue en Cincinnati. Todos pensamos que le abrían la puerta al perdón. No fue así. La pregunta ¿es más grave esto que hizo Pete Rose, que no le han comprobado, que aunque es espantoso lo de las apuestas, es sobre todo formando parte en este caso del béisbol, que el doping comprobado de Alex Rodríguez, al que castigaron un año, pero sus números ahí están, o el de Barry Bonds, o el de Sammy Sosa, o el de Mark McGwire? Esto es, pues, castigar, pero midiendo con varas diferentes. Ahí está el tema, y es el tema que desde hace 20 años es recurrente. Pero voy a algo más, Julio. Osvaldo, tú que te gustan mucho los números, Isaac. Ichiro Suzuki. Ichiro Suzuki, un jugadorazo en el béisbol japonés. Que el béisbol japonés, después de Grandes Ligas, podría ser el béisbol de mayor calidad. Hay quien dice que sí, que no, pero ahí están los japoneses. Ichiro Suzuki tiene 3.089 juegos en Grandes Ligas. Ese es su récord. Pero resulta, y las de Pete Rose, bueno, pues son 500 juegos más o menos. Pero a Ichiro Suzuki le borran sus récords del béisbol japonés. Es decir, no cuentan los números, los 1.200 y tantos partidos que jugó en Japón. Él llegó grande a Grandes Ligas, valga la redundancia. Y entonces por eso no está. Muchos dicen que porque es japonés, otros porque sería como igualar las Grandes Ligas y eso no lo van a aceptar nunca. Pero esos son los temas en que de uno y de otro lado. A ver, hay veces les aviento ese trompo a la uña. Hay veces hay un doble estándar, ¿no? Pues el que esté libre de culpa en el caso del béisbol, que arroje el primer bat con corcho, ¿no? O sea, también hay cosas más graves que... no, bueno, ya. Sí, el primer bat, bueno, ha habido muchos bats con corcho, ¿sí? Exacto. Que los han roto. Yo considero que eso es más grave aún que el doping. Bueno, el doping siempre ha sido grave y el caso más escandaloso de la historia no es en el béisbol, sino en el ciclismo, con Lance Armstrong. Pero estamos hablando del béisbol. A ver, el doping de Alex Rodríguez, comprobado, requete comprobado. Un hombre que ganó en su carrera $400 millones. Pero le quitaron 60 por la temporada que no jugó, pobre, ¿no? Pero los otros 340, ¿qué? Y de esos $400 millones que tuvo en los Rangers de Texas, en los Yankees de Nueva York, ¿qué pasó con Alex Rodríguez? Se descubrió por las indiscreciones de los libros, entre ellos José Canseco, que te dicen que sí. Y tuvo que aceptar que sí consumió anabólicos esteroides. Lo aceptó. Pero es que en esa época pues me los dieron y pues yo no sabía de qué se trata. Hazme favor. Y el comisionado se comió el cuento. Ya están los números de Alex Rodríguez, ¿eh? No hay discusión. A ver, ¿eso o las apuestas de Pete Rose? Yo me quedo con las apuestas de Pete Rose. Sinceramente siento una doble moral, no nada más en la MLB, también en cualquier otra liga de las 4 grandes que les llaman las ligas americanas. Híjole, es un tema bien con mucha cizaña. Es impresionante. Por un lado, tienen un patrocinador que se llama DraftKings, que es un patrocinador de casi es una casa de apuestas, que se dedica a todo lo de los fantasies. Y ese es uno de los patrocinadores oficiales de la MLB. Por otro lado, pues no, aunque sea el líder en hits en toda la historia con 4.256 hits, con todo y todo no lo puedes meter al Salón de la Fama. Se me hace muy exagerado. Yo creo que ahí, de verdad, ¿qué es más grave? Que él haya... No lo estoy justificando, pero está castigado de por vida. En cambio, a Barry Bonds, que también le demostraron el haber utilizado anabólicos esteroides en una buena parte de su carrera, pues está siendo homenajeado hace unas semanas en San Francisco y tiene el récord del mayor número de home runs. Rompió el récord. Sí, Grandes Ligas, bien lo dices, nadie puede estar encima de Grandes Ligas. Entonces, ¿cómo vas a validar hits? Pues, regresando al caso de Ichiro Suzuki, con una liga que tú no gobiernas, ¿no? No sabes qué tan válido sea. Creo que ahí en ese punto es
es correcto que no se tomen en cuenta los hits de Ichiro Suzuki en Japón. Y en el caso de Barry Bonds, aquí lo que se discute son dos cosas. La primera es qué tanto un esteroide o una sustancia prohibida te da el timing. Es decir, pegarle una pelota a 100 millas por hora es... Te voy a interrumpir. Entonces, ¿cuánto ganó con las apuestas Pete Rose? Es que no le atinó, pues entonces... Es que ese es el punto. Es que ese es el punto. Ahí me parece que ahí es donde se está escudando las grandes ligas para decir, es que sí, ellos obviamente se doparon, pero el movimiento natural para batear, eso no te lo da ninguna sustancia prohibida porque es... Y en el caso de Barry Bonds, ahí no hay como... de Pete Rose, ahí no hay como, aunque no se ha demostrado, pero sí es la doble moral que dice Osvaldo y que dice Isaac. No, pues cómo, nos está jugando chueco. Aquí aunque estás jugando chueco, pero el argumento que creo que da Grandes Ligas es decir, no porque te metas 14 chochos antes de un juego, tienes la capacidad y el talento para pegar una pelota a 100 millas por hora. Están prohibidas las sustancias. Sí, claro. Es como el fumar marihuana del hijo de Julio César Chávez. Es que quería dormir. Bueno, pues está prohibida, entonces no la prohíban y que se duerma con su marihuana cada noche. Ahora, entonces, pero si lo prohíbes, lo prohíbes. Sí. En el caso de los anabólicos esteroides, si lo prohíbes, lo prohíbes. Y si lo prohibiste y así jugó, pues castígalo en consecuencia. Y acuérdense, compañeros, que el caso lo medio disfrazan porque no es un tema tan sencillo. Son los laboratorios Balco, de los más importantes en California, los que empiezan con este tema de las sustancias prohibidas, empiezan con béisbol y se siguen con atletismo, tocaron el ciclismo, pero estos laboratorios... Julio, esos laboratorios son los que atendieron a Lance Armstrong, y Lance Armstrong le quitaron todos sus títulos. Sí, claro. Solo le faltó que le quitaran su medalla de asistencia en sexto B. Sí. Todas las demás Sí, se las sí, quitaron. Pero estamos hablando de la doble moral que tiene el béisbol de las Grandes Ligas, ¿no? Bueno. Al final de cuentas. Nos vamos a una pausa. Regresamos con el béisbol. Bueno, estamos de regreso. Ya dejemos a un lado a los que castigan y no castigan y vámonos al béisbol cancha. Los grandes históricos que han dejado de ser grandes históricos en las grandes ligas, ¿no? Y pongo como ejemplo los Dodgers de Los Ángeles. A lo mejor es que ya me caen mal por cómo cortaron a Adrián González, ¿no? Pero los Dodgers de Los Ángeles es uno de los referentes. Y aquí, Isaac, tú y Osvaldo, ustedes que tienen esto lo de los números, a billetazos han tratado los Dodgers de regresar y llegaron a la Serie Mundial contra los Astros de Houston, de los que se reían cuando eran de la Liga Nacional, se burlaban sería el famoso bullying, ¿no? Y es el que les ganó esa Serie Mundial. Pero este equipo, los Gigantes como quiera han ido y venido, los Cardenales, pero a billetazos, es un grande histórico que no ha podido. Pues los Yankees, por ejemplo, ya se están tardando. Recordemos que desde 2009, tengo entendido, no ganan el gallardete. Entonces ya es una generación que si le vas a los Yankees, no los has visto conquistar el gallardete. Entonces más les vale que pronto empiecen a recuperar. Es el equipo más triunfador con 27 títulos, es muy por arriba del segundo lugar, pero bueno, ya tiene muchísimo tiempo, ya va para 10 años sin coronarse. Sin ganar. Claro que han cambiado un poco su estrategia, ya no son el más gastador, aunque están entre los 5 gastadores. Sí, los Dodgers son el número 1, como nota, ¿no? Entonces sí, ha sido fracaso tras fracaso. Si no ganas con el equipo más completo, porque si es el más completo, es en el que más le han metido dinero, pues ¿cómo le van a hacer? Y además ya 30 casi años, el siguiente año son 30 años sin ganar un campeonato, ¿no? Sí, eso es una contradicción, pero insisto, es la regla del juego, el movimiento de jugadores. Los Dodgers históricamente han apostado a un solo pitcher en postemporada. Fernando Valenzuela, Orel Hershiser y Clayton Kershaw. Pero la diferencia es que Fernando Valenzuela y Orel Hershiser respondieron, Clayton Kershaw no. Recordar que Orel Hershiser aparece cuando se lesiona Fernando Valenzuela, porque estaba ahí tapado, estoy de acuerdo. Y antes que ellos, habría que recordar a Sandy Koufax, claro. ¿no? Que bueno, el gran zurdo, y ya alguna vez haremos un programa en relación a Sandy Koufax. Para la comunidad judía es el brazo izquierdo de Dios, ¿no? Porque en un Yom Kippur no lanzó, esto fue extraordinario, jugando contra los mellizos de Minnesota, no lanzó porque coincidía, y los medios se le fueron encima y la opinión pública se le fue encima. Él se quedó en el hotel. Y hubo
6 distintos testigos que lo vieron en 6 distintas sinagogas. O sea, ubica el tamaño del chisme, ¿no? El don de la ubicuidad. Bueno, al segundo partido lo jugó y lo perdió. Y después le dijo al manager Walter Watson, dame la pelota. Y ganó 3 partidos y fue el jugador más valioso de aquella Serie Mundial. Y fue además un gran filántropo, además reconocido. El presidente Obama lo homenajeó en una reunión y dijo, lo único que usted y yo tenemos en común es el brazo izquierdo. Somos zurdos. Sí, era un gran pitcher, pero Sandy Koufax era una gran referencia, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y de ese equipo. Pero así han apostado mucho en este tema, ¿no? ¿Qué tema traíamos, Osvaldo, antes de que nos vayamos? Pues eso, la injusticia, el drama que siempre traen los Yankees consigo, el equipo con más aficionados, el gigante de las grandes ligas. Pero pues el año pasado les fue muy mal, estando tan cerca de llegar a la Serie Mundial con los Astros. Pero platícanos algo nuevo ya de los Yankees, ya platicamos mucho, ya me dijiste que ya lloraste, ya sacaste el pañuelo. Pues que ahora podría ser una historia similar, ¿no? Pero los puede echar otros equipos. Los Isaac. Fíjense que regresando un poco al tema de Moneyball, de toda esa estrategia que hacen los managers y las personas de pantalón largo, bueno, también el pantalón más elegante, digámoslo así. Hay una historia en donde vienen los Astros de Houston, precisamente tenían un software bastante completo. Se lo roba un también ejecutivo de los Cardenales de San Luis. Se lo roba, es que pasó, como vemos en las películas, saca y sale, y se juntan todos los foquitos y se lo llevan. Se lo roba, se lo vende a los Cardenales de San Luis, los Cardenales lo mejoran, se llama hasta la fecha ese software el Redbird, ¿no? Por los pájaros rojos. Y después este cuate ya lo agarran en la movida y lo mandan a la cárcel. Hasta ahorita sigue en la cárcel, es Christopher Correa. Pues una de las anécdotas de toda la estrategia y todo lo que pasa afuera del diamante. Es decir, el Russia Gate se queda chiquito, Sí. comparado con lo que puede decir en el béisbol. También está esa estrategia, está ese... O sea, esas famosas señales que hacen, que a veces no quieren decir nada y a veces quieren decir mucho, eso y el que ya no mascan tabaco, ya son 2 de las leyendas que se quedan afuera de las grandes ligas. Ahora todos son softwares, Julio. Sí, bueno, pero no nada más es el software, hay que saber usarlo, ¿no? Claro, de acuerdo. O sea, es esta combinación que dice Isaac del Moneyball, que en aquella película incluye a Ricardo Rincón, ¿no? Ya retirado, pitcher con los Atléticos de Oakland. Es decir, estudia hasta el estado de ánimo, cuál es el porcentaje de bateo el fin de semana que el pelotero estuvo con su familia. O sea, también además del software hay que saber utilizarlo, ¿no? Entonces, yo me quedaría con el béisbol en conjunto, que está regresando. Varios equipos lo están teniendo en cuenta. Los Nacionales de Washington, que no les ha ido tan bien como se esperaba. Los campeones Astros de Houston, los propios Medias Rojas de Boston. Yankees, bueno, Yankees es ir contra su naturaleza, ¿no? Yankees es a base de billetazos y hombronazos. Y justamente señalabas ese punto de los Dodgers. Los Dodgers por eso no han podido, porque no han sabido hacer un equipo, ¿no? Todo lo basan en ciertos jugadores y ese plus es el que les falta. Y antes de despedirnos, yo me quedaría con los mexicanos. Efectivamente, los mexicanos, ahí está un Oliver Pérez, muy cumplidor. Roberto Osuna, ¿no? Que se consolida como uno de los mejores cerradores. Pero ojo, nombraba Osvaldo a Luis Urías, salido de la Academia Alfredo Harp, ¿no? Aunque no jugó en Liga Mexicana con los Diablos, el que jugó fue su hermano Ramón, pero está teniendo una destacada participación. Cristian Villanueva con los Padres de San Diego. Pero abajo vienen otra generación importante. Viene Joey Meneses, ojo con este jugador, y sobre todo también con Roberto Ramos, este jugador de Hermosillo que pertenece a los Rockies de Colorado, está destrozando las sucursales y ya no será esta temporada, por supuesto, pero sí la próxima. Hay unos jóvenes bien interesantes. Pues mira, yo te diría que no tenemos nada que envidiarle a dominicanos, sobre todo a Dominicana, excepto que los equipos de béisbol, por ser barato, allá tienen y arriesgan escuelas, invierten en escuelas y de ahí sacan ellos directamente a sus prospectos y se llevan a 200 muchachos de los que les funcionan 5. Los demás se quedan en las sucursales de AAA, de AA, Liga A, y ahí se quedan jugando, es decir, se vale, pero cuando tú tienes, que esa es la gran ironía del béisbol de Liga Mexicana, de la Liga del Pacífico, no tanto el Pacífico, pero la Mexicana sí, o corrígeme tú que conoces bien esto, en donde el jugador llega al equipo y ya siendo un talento probado,
se puede ir a grandes ligas, pero hay que darle un beneficio al equipo de Liga Mexicana. Es que ese es el punto. Ese es el punto en donde están trabados ahorita. Major League Baseball tiene castigada a la Liga Mexicana de Béisbol. Nadie puede negociar ahorita con equipos de Liga Mexicana porque ya se descubrieron que no se les daba el varo, la lana que el jugador correspondía. Entonces ese es A ver, es un tema platícanos que... esa. bueno, ¿No se les daba, no se les pagaba? lo que acordaban. Lo Es que decir, se acordaba por reglamento de Grandes Ligas, un jugador tenía que irse a Grandes Ligas vía cualquier equipo de Liga Mexicana, ¿no? Y Grandes Ligas hace varios pronunciamientos en decir, ojo, el equipo de Liga Mexicana no le está cumpliendo el contrato, lo que se pactó al jugador, le está dando menos porcentaje. Al jugador. Al jugador. Correcto. Ahí fue un aviso, 2 avisos, hasta que ya la oficina de Grandes Ligas hace unas cuantas semanas dijo se prohíbe cualquier negociación. ¿Y cómo con se equipo de van Liga Mexicana. los prospectos mexicanos ahora? Vía la academia y vía la academia CONADE. La Academia CONADE Sí, también. bueno, ahorita está ahí. Pero más bien en la prospectos. Academia de Alfredo Harper. No, porque Alfredo Harper pertenece a un equipo Claro, de Liga dos Mexicana. equipos, Guerreros Oaxaca de y los Oaxaca. Diablos Rojos del- Sí, pero hay una academia que tiene del estado de Sinaloa, que está produciendo jugadores que se están yendo directamente. La Academia del Carmen, que era la que producía desde Monterrey jugadores directamente para Grandes Ligas, pero la negociación tenía que hacerse con equipos de Liga Mexicana. Por el momento eso está congelado. Entonces, ¿cómo llegar a Grandes Ligas? Va a ser vía Academia CONADE. Compañeros, ¿alguna conclusión rápida y precisa? Los números, mencionabas que son cada vez más importantes y es que cada vez el software, la computación, genera más estadísticas. Esta de WAR, Win Above Replacement, es una estadística que están tomando mucho en cuenta los equipos, que incluye un montón de cosas. Y finalmente lo que mide es el resultado de la salida de un jugador. ¿Cuántos juegos dejaría de ganar ese equipo tras la salida de ese jugador? Entonces, No, necesitaríamos un programa y yo acabaría cabeceando. Sí, no, se discúlpame, necesita Osvaldo. Isaac. saber de más. Bueno, digno de destacar, los Cardenales de San Luis también una gran segunda parte de temporada. Y los Medias Rojas de Boston, extraordinaria temporada. Muy buen año también de los Yankees, aunque se les ha complicado un poquito más. Y también nos quedamos un poquito con esa espina clavada de Pete Rose. Esperemos que algún día recapaciten los de la MLB. Por algo. Y bueno, pues les agradezco mucho, compañeros, les agradezco muchísimo. Y el béisbol da para mucho y da para más. Es el deporte, dicen, el deporte casi perfecto porque todo se mide en el béisbol. A tal grado que hoy hay una gran cantidad de estadísticas que a veces, como lo que tú mencionabas, que ni ellos entienden. Yo me quedaría con la definición del béisbol, ¿no? La de Bob Canel, la de siempre. Es un deporte perfecto porque la pelota es redonda, pero te la venden en cajas cuadradas. Gracias a nombre de todo nuestro equipo y no se olviden nuestra cita semanal, Palco a Debate, aquí en la pantalla de Canal 11.